Y una medida justamente para evitar las inundaciones y controlar también el flujo de las aguas son las presas, pero desafortunadamente su función se ve obstaculizada por la basura, una historia de la que le hemos venido hablando en días últimos. Al poniente de la capital se encuentran 17 presas de regulación, las cuales ayudan a que el agua de las lluvias se detengan y eviten que el líquido llegue a las partes bajas de la ciudad y sature las redes. Tiene una función muy importante de romper los picos de lluvia y cada día, ya cuando concluyen las lluvias, muy probablemente en la madrugada, a las 4 de la mañana, que ya estamos seguros de que ya no va a llover, se empiezan a vaciar para prepararlas para las lluvias del siguiente día. Sin embargo, la basura que los ciudadanos tiran en las calles representa un problema, ya que al llover se forman ríos urbanos que arrastran los desechos, perjudicando la operación de las presas. Nos encontramos en una de las presas de la Ciudad de México que ayudan a prevenir las inundaciones. Sin embargo, esta y otras se ven afectadas debido a la basura que tiran las personas en la calle, incluso en la misma presa donde podemos encontrar desde una bolsa de plástico o una botella hasta sillones y colchones. Ya llegamos a tener un taponamiento, es decir, una de las presas, la presa Mixcoac, entre trapos, piedras, varillas, alambres, ramas, bolsas, etcétera, se hizo un masacote de basura que nos llegó a tapar la salida de la presa. Tuvimos incluso que hacer toda una obra para resolverlo, dinamitar la basura del tapón que se formó. El gobierno local da mantenimiento a estas presas, pero si la ciudadanía no toma conciencia, las inundaciones continuarán. Esta es otra presa de la Ciudad de México llamada San Francisco, donde podemos observar la cantidad de basura que se acumula tras unos días de lluvia, sumándole la que algunos habitantes de la parte superior de la presa tiran día con día. Para que se dé una idea del problema, todos los días se retiran de las 17 presas de la capital más de 5 toneladas de desechos. En un mes se recogen cerca de 150 toneladas. Es por eso que autoridades hacen el llamado de tirar de forma adecuada los desechos a quienes viven cerca de estas presas. Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.